Bueno, estamos esta tarde con Irene de Torres y me toca un poco presentarla, ¿no? Y dinamizar lo que va a ser esta presentación de libro. Y bueno, lo primero es presentar a Irene, ¿no? Y para presentar a Irene tengo aquí un texto súper aburrido, pero muy largo además, súper aburrido, larguísimo, que dice pues eso, que Irene ha cursado un montón de máster, que ha trabajado como médico durante 13 años en el hospital de Málaga, que ha escrito un montón de estudios, de trabajos internacionales, pero muy largo de verdad, ¿eh? Largo. Y resulta que en todo esto que pone, no pone una cosa importante, a veces se olvidan, que es que Irene es buena gente. Y es que es muy buena gente. Y cuando decimos que es buena gente, no me refiero solo a que es buena hija, es buena amiga, es buena pareja, es buena madre, sino que también eso la hace muy buena profesional. Y eso marca una diferencia en un terreno en el que a veces... ¿Puedes ir más despacio? Sí, claro que sí. Que Irene es buena gente. Y eso nos lleva a que sea también mejor profesional. A veces es difícil en la práctica clínica, donde a veces las cosas pueden estar mucho más encorsetadas, atrever a adentrarse en lo humano, en lo social, en lo emocional, en lo personal, en ese terreno donde a veces a muchos profesionales nos cuesta embarrarnos. Irene se mete de lleno y se da cuenta que su profesión va más allá de lo que pone en los máster y tiene que ver mucho con lo que está delante de la pantalla y ahora la gente no ve, que sois todos vosotros. Le quiero dar las gracias a Irene por escribir el libro, también a Librería Luces, ¿no? Por presentar este libro aquí. Comprar libros, comprar muchos libros, aunque no sea este libro, comprar libros, ¿vale? Comprar libros de papel y a librerías locales. Y quiero dar las gracias a Irene porque no es fácil escribir un libro y condensar en palabras, ¿no? Y poder dejar ese legado sobre papel de todas esas historias que merecen ser contadas y que luego hablaremos un poquito más sobre ellas. Y darle las gracias también por todas esas historias que ha compartido con vosotros y con muchos otros pacientes y que no están en este libro o que fueron conversaciones o momentos que tuvisteis con ella y no cabían en estas páginas, pero quedarán escritas en un legado para la historia y que os acompañará a vosotros y les acompañará a ellas durante muchísimo tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y os dejo con Irene. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, a todos los que estén conectados en streaming, a la Librería Luces por permitirme presentar aquí el libro, a mi familia por apoyarme siempre, que están ahí con mi niña pequeñita de 6 meses que ha venido a esta presentación, y por supuesto a Menchu por sus preciosas palabras de introducción. Pues justo lo que ella ha dicho, de que ese trato humano entre sanitario y paciente que no siempre da tiempo en la consulta, que a veces en el ir y venir rápido de la vida nos centramos en lo técnico en cuanto a la sanidad y echa de menos el paciente y echa de menos el sanitario también, poder tener un trato un poquito más cercano. Pues esa reflexión es la que me ha llevado a mí a escribir un libro como este, de Historias con alma, cuando el daño cerebral te cambia la vida, aprovechando un momento personal mío importante también. Yo estaba embarazada de mi hija, tenía un poquito más de tiempo porque tuve que estar de baja unos meses y aproveché esa oportunidad para no distanciarme del todo de mis pacientes con esas videollamadas que el periodo de la pandemia nos ha hecho acostumbrarnos a ellas, ¿no? Y lo utilizamos de manera que yo me sentía que estaba en el salón de mi casa con vosotros, con cada uno de los que me habéis proporcionado esas entrevistas que después se han plasmado en el libro. Y eso me ha permitido conoceros más en profundidad. Y yo de verdad lo he dicho varias veces y lo repito, que he aprendido del daño cerebral gracias a vosotros, porque aparte de mis estudios, de mi experiencia de trabajo en el hospital, vosotros me enseñáis la repercusión de esas secuelas en el día a día, en la vida familiar, en cómo afectan los diferentes retos personales que cada persona va viviendo. Y eso es lo que al final más me marca de los pacientes que yo veo dentro de mi especialidad, que es la medicina física y la rehabilitación. Especialidad en la que pretendemos, desde los servicios de rehabilitación, ayudar a personas
que están viviendo una situación grave. Perdón, me acelera, ¿no? Voy más despacito. Una situación... Si no, no, Toda la razón. disculpa. No te preocupes. Gracias por recordármelo. Pues una situación en la que uno pierde capacidades o las ve limitadas y de forma muy brusca, porque realmente el cerebro rige todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo nos movemos, hasta cómo tragamos o cómo controlamos los esfínteres. Cualquier actividad de nuestro organismo, nuestra conducta, está condicionada por el funcionamiento cerebral. Y cuando se ve afectado por un daño cerebral, ya sea un ictus, un traumatismo craneoencefálico, una encefalopatía hiposíco-isquémica, un tumor cerebral y diversas otras causas, infecciones que pueden alterar esta dinámica, pues realmente lo que condiciona es el funcionamiento de la persona. Incluso su autoconcepto, su autoestima, su identidad, porque con el pensamiento nos expresamos, nos comunicamos, nos relacionamos, y cuando esto viene dificultado, o la capacidad del lenguaje, por ejemplo, pues realmente se vuelve un reto cada cosa que antes era cotidiana, automática, actividades que no teníamos que planificar mucho ni dedicarle mucha energía, y tras un daño cerebral sí pueden ser verdaderas montañas. Pero este libro lo que pretende es transmitir esperanza y optimismo que los pacientes transmiten, porque esto está... Aquí hay historias de pacientes, para que una persona que ahora esté viviendo esto pueda leer lo que ya han vivido otros, y en la fase de aceptación y de afrontamiento más posterior, cómo lo están llevando. Cómo darle calidad a la vida a pesar de las dificultades que muchas veces se quedan, ¿no? Y perduran en el tiempo. Bueno, y nos han dicho que aquí quien lo vaya a querer comprar, quien todavía no lo tenga, pues todos los libros que tenemos aquí directamente os los podemos hacer llegar, yo los puedo dedicar si queréis, y luego se pagan abajo, pero que nadie vaya a comprar antes de que hagamos el sorteo, porque uno va a ser sorteado hoy aquí. Sí, yo voy a ser la mano inocente. Para la gente que no me conoce, eso es muy mala idea, y para la gente que me conoce es peor idea. Pero sí, elegiremos, nada, será sencillo, y elegiremos un número. Yo quería poner algo más divertido, pero Irene ha querido que solo sea un número, poner un número y nada. Todos iremos pasando uno por uno, y quien diga el número, algo sencillito, ¿no? Se queda ese libro. Como ha dicho Irene, lo bueno de tenerla aquí es que si tenéis el ejemplar o lo vais a comprar aquí, pues ella aprovecha y os lo dedica. ¿Quieres que te pregunte ya? Sí, estamos abiertas a preguntas, o sea que vosotros también podéis preguntar si queréis, pero voy a dejar que empiece Mechu. Sí, le voy a hacer 2 o 3 preguntas difíciles y luego vosotros ya vais con las fáciles, ¿vale? Pero yo primero la voy a poner aquí en un aprieto y ahora ya vosotros las que queráis, ¿vale? Libremente. La primera pregunta es, para la gente que hemos escrito libros o incluso cuando has leído un libro, ¿no? Te planteas muchas veces no tanto cómo está escrito, ¿no? Sino cómo se elige lo que se escribe, ¿no? Y se deja fuera todo lo demás. Cuando hiciste la selección, ¿no? de historias y la planteaste, no es fácil, supongo, contar todo lo que querías contar y resumirlo en estas líneas. No es fácil la forma de contarlo, ¿no? Transmitiendo la sensibilidad de los pacientes y de esas conversaciones que tuvisteis con ella. Y no sé si antes de escribir el libro te esperabas que el libro fuera así, o te sorprendió algo en el proceso y cuando ya lo tuviste en tu mano dijiste, no me esperaba que fuera así, o esta parte no me esperaba que me la fuera a encontrar entre las páginas. Pues yo casi respondería que el libro se escribió solo, porque empecé por hacer las entrevistas a los pacientes. No sabía ni cuántas iban a ser, ni qué me iban a contar, ni cuántos iban a extender, y yo dejé que eso fluyera. Yo tenía preguntas preparadas para ellos,
pero abiertas, y por si dejaban de hablar o necesitaban una idea para que contarme, yo hacerlas, pero si no, mi idea era que ellos se expresasen y que contasen lo que para ellos había sido importante, lo que les había faltado, lo que sí les había aportado, lo que les gustaría aconsejarle a un paciente que estuviese empezando a vivir una situación similar, los aprendizajes que ellos habían sacado. Y se acababa la entrevista cuando se había acabado la conversación, porque ya digo que era como una conversación cercana, como si estuviésemos compartiendo un café, a pesar de que cada uno estaba en su casa porque era una videollamada por ser tiempo de pandemia. Y finalmente, el número de historias vino solo, que son 13 historias contadas por pacientes y familiares. Y la duración de las mismas igual, no llevan toda la misma pauta, pues unos pacientes se expresaron más largamente y otros fueron más escuetos. Y claro, yo después cuando volví a ver, yo grababa esas videollamadas que me habían dado el permiso los pacientes y los familiares, yo las volví a escuchar para escribirlo. Y yo no me quería dejar nada, porque no era mi historia, era la historia de ellos. Entonces, lo que ellos habían creído importante, había que transmitirlo. Y ya pues lo fui elaborando y se fueron juntando las historias una detrás de otra. Y llegó un momento que tuve la necesidad de escribir también yo, porque hasta ahí yo era la transmisora de la historia de ellos. A lo mejor yo le ponía forma, pero estaba contando lo que ellos me habían contado fielmente. Y ya entre historias hay capítulos que están dedicados a consejos que yo le podría dar a un paciente, a un familiar, cosas que le han servido a mis propios pacientes en las charlas que hemos dado para pacientes con daño cerebral y afectación cognitiva, libros que yo les he recomendado, libros que ellos me han recomendado a mí. Se ha ido haciendo a lo largo de los años esta recopilación de información que llegó el momento, con la oportunidad del libro, de plasmar. Y la idea es esa, que si hay una persona que le falte parte del diagnóstico, porque bueno, quien ha tenido daño cerebral sabe que lo ha tenido, pero a veces hay sutilezas. Pues no sé que lo que me está pasando en el control de las emociones viene de esto también, o en la gestión del tiempo, o la capacidad de decidir ya no la tengo igual que antes, esto ha sido por el ictus que me dio o no, está relacionado o no. Si una persona está viviendo eso y lee el libro y se ve reflejado en alguna de las historias, que le empiece a dar explicación a lo que le está ocurriendo y eso le ayude pues, a pedir ayuda, a comprenderse a sí mismo y a buscar la estimulación, la rehabilitación, el tratamiento necesario que pueda venirle bien. Genial, Irene. Y ahora otra un poquito más difícil, y es que el daño cerebral, al igual que otras enfermedades o otras patologías o otros de todo, o sea, quiero decir, a nuestro alrededor hay un montón de historias y de narrativas, historias en medios de comunicación, en prensa, etcétera, y estamos acostumbrados a leer historias de gente que parece que no tiene un daño cerebral o no tiene una enfermedad o no tiene una situación de salud mental complicada. Y solo el día del daño cerebral, día de lucha contra el cáncer, día de la salud mental, día de nos acordamos. El problema es no solo eso, ¿no? La falta de narrativas durante todo el año, sino que cuando se produce ese día, la mayoría de historias o de narrativas en torno a esto son entrevistas donde parece que las preguntas se repiten todos los años, son siempre las mismas a los pacientes, no se les da la oportunidad muchas veces a profundizar. Y creo que es importante, ¿no? En esta sociedad de las redes sociales, de la falta de concentración, donde nos hemos acostumbrado en redes sociales a leer noticias cortitas que no invitan a la reflexión, sino al posicionamiento, ¿no? Lees algo cortito y dices, estoy a favor o en contra, y tienes que tomar una decisión rápida y al final nos acabamos polarizando y no viendo los matices. ¿Qué sugerirías a la gente que tratamos desde blogs o periodistas, cuando llegan esos días o esas campañas de sensibilización, cómo mejorar nuestras entrevistas, las preguntas que os hacemos a vosotros, el trato y la visión que ofrecemos en los medios de comunicación para no ser parte del problema y empezar a ser realmente parte de la solución? Buenísima pregunta y muy difícil, pero realmente el objetivo del libro va en esa línea, la visibilización del daño cerebral y especialmente dentro del daño cerebral la afectación cognitiva, que le llamamos
la afectación invisible del daño cerebral, porque es más fácil ver quién tenga afectada pues, la locomoción, la manipulación, pero los procesos internos cerebrales, pues hasta que no se ponen de manifiesto en la conducta, no se ven y no siempre se interpretan como lo que son tampoco. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde redes sociales, desde el periodismo, para que sea un acercamiento más humano? Yo creo que dándole voz a ellos y una entrevista puede ser una buena vía realmente, porque esto al final las historias han partido de entrevistas, o sea que es la misma metodología, pero creo que hay que dejar esas entrevistas que sean bastante abiertas, en el sentido que la persona cuente lo que de verdad le importa, lo que de verdad le ha afectado y lo que más peso tiene en el día a día finalmente. Y última de las difíciles y ya vamos con las vuestras. Y la difícil es, ya voy a la práctica clínica, médica, y es que muchas veces parece que lo que ha hecho Irene, o como lo vemos desde el mundo de... Yo pertenezco al mundo de ONGs, asociacionismo, activismo, etcétera. Al final es un puente entre lo que muchas veces ofrecen algunas asociaciones de espacios de escucha, espacios de diálogo para las personas que han sufrido daño cerebral o otro tipo de dolencias, etcétera. Ese espacio donde que a veces la sanidad pública no ofrece, pues están en este tipo de asociaciones. Pero también muchos enfermos, muchos pacientes, muchas personas nos comentan que existe un vacío donde la administración pública podría mejorar sus prácticas con respecto al trato humano o, como decíamos, como estábamos hablando ahora, más espacio de escucha al paciente o diálogo horizontal entre ellos, ¿no? para compartir, pero que también las asociaciones muchas veces no encuentran ese espacio, no encuentran lo que ellos esperaban, ¿no? Y al final, a veces funcionan bien, pero a veces es como una también pequeña práctica burocrática donde las actividades realmente no profundizan en todo lo que están viviendo, ¿no? Y no cubren toda esa necesidad. ¿Qué podríamos hacer para tanto a asociaciones como a la práctica clínica, los médicos, los profesionales, acercarlos e invitarles a que mejoraran o generaran nuevas prácticas? Si tú, desde tu visión, ¿no? Y con todo lo que has aprendido, tanto en lo clínico como en lo humano, ¿qué le aconsejarías a la administración pública o qué cosas ves que la administración pública podría hacer mejor? ¿Y qué le recomendarías a las asociaciones para acoger mejor a esos pacientes, ¿no? Pues realmente trabajar juntos. Y en el servicio de rehabilitación de mi hospital yo puedo decir con orgullo que ya estamos trabajando en ese sentido. Por ejemplo, bueno, en Málaga hay bastantes asociaciones para el daño cerebral, está la Asociación Mercader que trabaja muy bien, está también la Asociación de Afasia y ADACEMA, que es la Asociación del Daño Cerebral de Málaga, en la que, por cierto, también presento el libro la semana que viene, porque la verdad que tenemos un trato muy cordial. Tiene un acuerdo con el Servicio de Rehabilitación del Hospital Regional Universitario de Málaga y nos ayuda a tratar a los pacientes. Por ejemplo, en el SAS no hay la figura del neuropsicólogo como tal, contratado. Y ellas, varias de las neuropsicólogas que trabajan en ADACEMA han estado viniendo al hospital a tratar a los pacientes en la fase aguda, cuando estaban hospitalizados, porque en la asociación recibían tratamiento en fase crónica, fase ambulatoria, ya desde su casa, una vez que habían pasado todos los primeros meses del daño cerebral. Pero quisieron dar ese paso y el hospital abrió esa puerta para que ese tratamiento se recibiese desde el principio y hubiese esa coordinación entre la asociación y entre el hospital. Y al final es eso, es trabajar juntos, porque una vez que se empieza a trabajar juntos, se crean lazos, surgen más actividades en las que se puede colaborar y la asociación aporta ciertos matices en el trabajo del hospital y el hospital otros en el trabajo de la asociación. Y a partir de ahí se va construyendo. Si luego encima la administración como ente superior, ¿no? Organizativo que pueda abrir más puertas todavía una vez que estos dos sistemas se han unido y tienen mejores propuestas, pues ahí estaríamos en el camino de ir mejorando pasito a paso la atención al paciente, que aunque se hace lo mejor que se puede, siempre hay puntos de mejora y eso hay que seguir revisando
continuamente para que el paciente finalmente no sienta la carencia. Genial. Bueno, al final es un trabajo compartido, ¿no? Entre sociedad civil, asociaciones, entidades públicas, para poner foco en lo que es realmente importante y a lo que, como comentaba antes, a lo mejor a nivel público, en las redes sociales, en los medios de comunicación no le estamos poniendo foco, que es la vida real y el día a día de las personas, ¿no? Así que el bloque complicado ha terminado, aunque no, y ahora empieza el bloque desconocido de no sabemos qué preguntas, ¿no? Tenéis vosotros, pero si queréis comentar algo, cualquier pregunta, cualquier cosa, tenéis aquí a Irene, aunque yo sé que estáis en comunicación también con ella, pero bueno, este es un espacio también compartido, como decíamos antes, para que le podáis hacer esa pregunta o comentar cualquier cosa que queráis. Sí, vais levantando la mano y... Yo, Irene, por ejemplo, bueno, sí que he hablado mucho con ella, pero cuando me dieron el alta, pues yo estaba en el limbo, como yo digo, y lo único que me dijo el neurólogo fue tómate esto como una baja de larga temporada, me dijo, ¿no? Y a continuación que hasta los 2 años se puede ir mejorando, que ya a partir de los 2 años, pues lo que se te quede de secuelas se te quedan. De ahí ya no supe más nada. O sea, no te transfieren a una asociación, a una rehabilitación, que esta mujer nos ha salvado aquí a media Málaga, con su rehabilitación, con su cariño, su profesión, todo. Pero porque hemos dado a parar con ella. Pero cuando te dan el alta, le informan a pacientes, le informan a familiares, y eso es como decir, bueno, te has quemado, tienes todo el cuerpo quemado, ahora vete a tu casa, que aprendan a curarte, ¿no? Eso es lo más duro que yo, ese hueco ahí, es el que peor veo, que lleva... Sí, ese desamparo una vez que el paciente llega a casa, que me lo habéis transmitido muchos de vosotros, es algo que también me ha movido a escribir este libro, para que se visibilice, porque no solo es autoayuda el libro para pacientes y familiares, sino también es una alerta para sanitarios, para, bueno, la sociedad en general, de lo que es el daño cerebral, lo que supone, lo que conlleva cuando uno está en su casa enfrentándose a eso, porque, bueno, hay gente que tiene ayuda y aún así, para quien tiene ayuda, pues el cuidador también, el esquema familiar en global va a sufrir, pero es que también hay gente que no tiene ayuda, que no tiene personas de soporte. Entonces, la dureza se incrementa en esos aspectos. Y todo lo que sea información sobre qué me pasa, qué puedo hacer, dónde puedo buscar ayuda, es que es un alivio tremendo en una situación de gran sensación de que se siente uno desvalido realmente en ese aspecto. Como decíamos, ¿no? La importancia de conectar a la administración pública con todo lo que se puede seguir haciendo desde la ciudadanía, el asociacionismo, etcétera, y que, bueno, los profesionales seáis voz. Y precisamente tenemos aquí a quien lo hace. ¿Sabes? Qué lástima que no esté el que no, pero bueno, suele pasar y sí sé que esto ayudará a que la voz crezca, la conversación crezca y llegue a los oídos que tiene que, a los oídos que tiene que llegar, ¿no? Y se tomen las decisiones personales y administrativas adecuadas. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, una pregunta, pero también conlleva una crítica a la sanidad pública. Cuando me estaban en la rehabilitación, llegó un momento que no me ayudaba. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no se hace de otra forma? La respuesta, porque lo han hecho especialistas. Por supuesto, no me quedé con esa respuesta.
les pregunté, bueno, ¿y esos especialistas han hablado con personas que han pasado por el ictus? No me pudieron responder. Y me da mucho coraje porque la sanidad pública es nuestra. Sale de... Y aprovecho para decir que no es de ningún político, ni de un color, ni... Porque también me da mucho coraje eso. Que se apropian y aunque sea activismo, aunque no quiera, me sale. Cuando hemos salido en las calles, en las plazas, cuando hemos aplaudido, hemos protestado en favor de la sanidad pública. En los balcones, cuando no se podía, hemos aplaudido. Te tengo que decir un toque. Joder, qué mal que lo hagan así, de esa forma tan, iba a decir, cuadriculada, mentalidad alemana, pero no sé si el término es correcto. Cuando la implicación es la leche. Realmente me emociono cuando recuerdo eso. Quería un poco también reivindicar las asociaciones, en particular Mercader, Asociación Mercader, porque cuando estábamos, voy a coger la palabra que ha dicho la compañera, el limbo, cuando pasó esto, estoy incluyendo a mi madre, no como por ser madre y por hacer lo que podía y más. Pues fue muy importante poder hablar con alguien que sentirse escuchado. ¿Qué pasa? Y a lo mejor, y eso me lleva a la terapia ocupacional, que a lo mejor adolece de eso, de escuchar. Estoy montando la película de cuando iba a clases de rehabilitación en el hospital y fue muy importante. Sin embargo, me posibilitaron acceder a lo que yo es y será crucial en mi vida, la cultura. Yo no tengo formación académica, cultura un poquito. Y junto con la voluntad y el humor, como estaba diciendo con el compañero Demetrio, conocido aquí. Me permito la libertad de decirte yo te quiero agradecer mucho el aplauso, por supuesto, y el comentario, porque es verdad que la rehabilitación ha de ser centrada en el paciente.
O sea que si no estoy convenciendo al paciente de lo que le estoy ofreciendo, el paciente me está transmitiendo que no le está sirviendo. Disculpa, es que precisamente has dicho una palabra que parecía que estaban convenciéndome de que eso era lo que me faltaba. Pero no lo conseguían porque tú estabas bien. Si no me escuchas, ¿cómo puedes saber? Como cualquier ser humano, si yo no escucho a mi interlocutor, no sé, no puede haber una comunicación ni fluida, no fluida, no comunicación. No hay comunicación. No. Tiene que haber una persona que oye y otra que escucha. Y también se tienen que invertir los papeles. No siempre el que oye tiene que escuchar, tiene que también hablar y... Bueno, sí, y eso debería ser posiblemente en todo acto médico, pero es que la rehabilitación tiene una peculiaridad en la que hace que eso tenga más peso, que es a largo plazo, y estamos recuperando capacidades poquito a poco. Y hay que ver lo que es más relevante para el paciente, para que de verdad le sea una ayuda. Así que, bueno, me reitero al decir que acciones como este libro vuelven a ser un intento de abrir puertas en ese sentido, de mejorar esa comunicación del sanitario con el paciente y entender de verdad las necesidades que para él puedan ser cruciales en cada periodo después de la enfermedad, porque recién tenido el daño cerebral hay unas necesidades, pero a posteriori sigue habiendo otras que deberíamos conocer como equipo sanitario y saber dar respuesta dentro de nuestras posibilidades. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería agradecerte. Estoy emocionada, gracias por hablar en estas condiciones. Te damos un momentito si quieres. Agradecerte porque para nosotros fue un punto de inflexión. Muchas gracias. Felipe fue una persona distinta totalmente desde el momento que empezó contigo por la primera sesión, ¿no? Y así me cambió el verlo de otra manera, como otra ilusión. También fue importantísimo. Y luego la charla que tuvimos contigo, contándolo fue como una catarsis, ¿no? Contarlo todo para que sirvieran, y para mí fue muy importante el poder realizarlo y leerlo. Me ha emocionado, el leer las historias de talentos como están en el libro, que algunos conozco personalmente, casi a ninguno, ¿no? Porque yo trabajo y no puedo estar casi nunca en las sesiones, pero para mí fue importantísimo. A nivel familiar, él cambió totalmente su perspectiva, le entendemos mejor. Para mí ha sido importantísimo leer el libro, el que haya ido a esas sesiones que pensábamos que estábamos solos y encontramos ese punto de anclaje, y la verdad que agradecértelo personalmente. Pues muchísimas gracias, significa muchísimo lo que me dices, porque ese cambio que ella está diciendo fue solo a partir de conversaciones. No está hablando de ninguna técnica súper novedosa de rehabilitación. Son espacios de conversación de pacientes, familiares y sanitarios. Lo que ella está hablando es que le supuso un cambio en la familia. Gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta. Bueno, yo voy a comentar porque es verdad que darte la enhorabuena, te conozco poco. Nosotros hemos estado a lo mejor en 3 o 4 sesiones. No somos de Málaga, pero la primera vez que yo asistí a una sesión me quedé porque digo, bueno, al menos hay gente, hay profesionales que se dedican a esto, que trabajan con paciencia y con estos enfermos, porque claro, nuestro caso ha sido muy diferente. Yo estoy con él y con ella. Nosotros vivimos en un pueblo de Sevilla. Y entonces, como le pasó a Ángel o como le pasó a Susana, mi marido estuvo en Osuna, no llegó ni a un año.
tenía un año de rehabilitación. Y la jefa de rehabilitación a mí me llamó un día y me dijo que había tenido como un retroceso y que no se podía hacer más. Y yo le dije, bueno, un retroceso sería si ha pasado todo esto, yo tampoco entiendo. No, y lo que tenía unas contracturas, no podía mover el brazo. Entonces digo, bueno, ¿qué solución tengo? Me voy a la privada. Y la contestación fue, te puedes ir a la privada, pero tu marido ni va a recuperar el brazo ni va a hablar. O sea, esa fue su contestación. Entonces, yo de verdad que no tengo nada en contra de, porque la sanidad pública siempre he estado con ella y demás, pero es verdad que cuando te pasan estas cosas y tú tienes una necesidad de todo lo que yo estoy viendo aquí, digo, qué suerte tienen estas personas que están en Málaga. Porque incluso yo me fui a Sevilla. En comisión de servicio, además yo estaba trabajando y en el Virgen Macarena quise que él tuviera, no sé, alguna rehabilitación, que conociera a otras personas básicas, porque en el pueblo no había nadie con esa fascia. Sobre todo porque estuviera con gente que tuviera su mismo problema. Y la contestación fue que después de un año ya no se admitía. Por eso me vine a Málaga, porque yo estaba buscando sitios y buscando. Y a todos los compañeros que han pasado, la suerte que tienes de tenerte a ti y de haber tenido suerte de contactar con otras personas como ellos. Simplemente conocerlos. Algo que mi marido no ha podido hasta que no hemos venido a Málaga. Por eso os quiero decir todo, que eso es una suerte. Hay que tener suerte hasta de estar en el sitio cuando te pase. Y darte de verdad mi más entera enhorabuena, porque desde que te conocí, desde las primeras charlas, para mí ha sido admirable. Muchísimas gracias. Así que nada. Yo también quiero felicitarle a él de lo bien que se comunica, que te he estado viendo, hablando con los demás. Y eso tienes que estar orgulloso de ello, porque es verdad, tiene afasia, tiene una dificultad en el lenguaje, pero eso no te para y te comunicas muy bien. Y esa es la manera de seguir mejorando. En fase crónica también se mejora en la afasia. Es verdad que en la fase aguda es cuando más se recupera, pero que no se para de recuperar, solo que hay que tener esa actitud de seguir hablando. De hecho, yo también realizo un tratamiento para la afasia en fase crónica y también he tenido experiencia de ver, eso ya lo hago fuera del hospital, en mi web, cursosconalma.com, un tratamiento que se llama Repite conmigo y se hace por videollamada. Una vez a la semana hay una sesión conmigo y después le doy material al paciente para que siga entrenando. Y he podido ver cómo personas en fase crónica han mejorado un poquito. No voy a decir que sea una cosa milagrosa, ¿vale? Porque es verdad que en fase crónica se recupera menos que en fase aguda. Pero con que haya cambios, algún pequeño cambio en una persona que tiene el lenguaje muy limitado, es de valorar, desde luego. Que desde aquí quiero comentar que además te he oído a ti nombrarlo al doctor Marcelo Bertier, que fue mi director de tesis. Por él me vine aquí. Y con él desarrollé ese método de tratamiento de la afasia. No sé si alguien más tiene algo más que decir. Yo ayer por fin terminé con esfuerzo, pero terminé de leer el libro y no hay desperdicio alguno, porque son bonitas tanto las historias crudas, rudas, Sí. pero muy bonitas, porque en la mayoría hay unión familiar, algún tipo de apoyo. Y además van mezclando información tuya, ejemplos de otras escritoras que hay. A mí me ha encantado, tanto para nosotros como para los cuidadores. Que creo que aprenderíamos muchísimo. Es lo que tú dices, son historias crudas, porque son historias de, bueno, dramas familiares y personales, pero con ese toque de optimismo, de contarlo una vez pasado el tiempo, en el que uno ya sabe valorar lo que esto le ha aportado, las habilidades que ha desarrollado, las relaciones sólidas que se ponen de manifiesto en estas situaciones de necesidad. Yo lo que quería aportar, que
que lo que sí tienen que escuchar mejor en la sanidad, que voy a tutear hoy. Sí, Siempre hablo de mi historia, y cuando yo llegué a urgencias sabía lo que me estaba pasando a mí. Se lo dije y me vieron tres neurólogos. Y ninguno me escuchó. Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, yo creo que hubiera dado tiempo a tomarse el tratamiento ese que dicen que te corta. Y luego me repitió el otro día, fue cuando me mató esto. Eso sí que es dramático. Tú sabes cuál es mi caso. Pero bueno, aquí tengo a mi compañera y mi niña, que es lo mejor que tengo. Y aparte de haber aprendido a ser niño chico otra vez, como tu niña. En algunos aspectos, aprender a comer, a escribir, a leer. Y ahora ya hablo mucho mejor, pero escribir también escribo más bonito. Las cartillas de Rubio me las he otra vez, pero hasta arriba. Y lo que sí te tengo que dar las gracias. Y a vosotros. Yo ahora voy a pedir un aplauso para los pacientes, que son los protagonistas verdaderos. Le preguntan a Dios, ¿cuándo vuelves al hospital? Que no hace mucha falta. Pues, mira, pues, bombazo. Noticia bomba. Por suerte, el equipo de rehabilitación es sólido y tiene muchas personas de calidad, pero a mí la maternidad me ha dado un vuelco grande y yo soy cordobesa, me vuelvo a Córdoba. Lo llegamos a decir al principio, se quedaron solos. Con toda En el caso de la consulta de afectación cognitiva en el daño cerebral adquirido, la doctora Lorena Aguilar se hace cargo, ya se está haciendo cargo de ella, y es una profesional muy humana y estupenda, muy actualizada, y siento que dejo la consulta en buenas manos. Ya he tenido experiencia con sí, has conocido. Esta primera vez no ha sido muy buena la experiencia, pero bueno, esta tarde habemos hablado. Pero no ha sido mala, ¿no? Pero no respondió el tratamiento, los pinchazos como cuando puso. Okay, ha cambiado la forma de... Es que me la ha cambiado del cuádriceps al ¿cómo se llama? A los gemelos, seguramente. A los gemelos. Bueno, pero en la revisión volvéis a hablarlo y lo que estamos aquí diciendo, esa conversación. No he hablado yo con ella esta tarde. Por eso es la pregunta del millón, pero cuando volví. Pero bueno, pues nada. Fue bien para ti, nos alegramos. Nos alegramos. Gracias. Pues si no tenéis más preguntas, vamos a dar por cerrada, ¿no? Por concluida, nada, lo que hemos dicho, ¿no? Agradecer a Irene, agradeceros a vosotros por estar aquí, por todos los que habéis compartido las historias en el libro, ¿no? También por la valentía, ¿no? De mostraros y que vuestras historias le puedan servir a otros pacientes. Y nada, todos los que no tengáis ya el libro, tenéis aquí un ejemplar que os puede firmar Irene, y aunque se nos vaya a Córdoba, ya sabéis que, bueno, a través de todos los medios de comunicación que hay ahora disponibles, le seguiré en contacto con ella como profesional, como persona, y nada, desearos lo mejor a vosotros en este camino de valentía que habéis iniciado, ¿no? Y en esta nueva vida, y también a ella que está empezando una nueva etapa, y ahora en Córdoba, pero bueno, a través de internet también, ¿no? Va a seguir cambiando vidas y aportando su pequeño granito de arena de todo lo que sabe, cómo se puede transformar eso en mejorar la vida de las personas. Es una profesión envidiable y admirable. Y nada. Cerramos con un aplauso también, ¿no? Y vamos al sorteo del ejemplar. Ahora quiero que me digáis
un número del 1 al 20, ¿vale? Entonces vamos a ir cada uno diciendo un número y el que diga el número que aquí está apuntado, se lo lleva. Empezáis las primeras, que se sentan las primeras. De en alto, ¿no? Un número, sí, el 1. El 1. Seguimos. Yo ya tengo mi libro. No, pero prueba. Di un número y luego No, lo no, regalas, no. luego lo regalas. 18. Un número, 7. el 7, El 8. 8, El 3. el 3. 3, 13. el 13. 13 historias con alma. Pues toma tu ejemplar. Tú ya tienes tu libro dedicado, pero si quieres que se lo dediquemos a otra persona. Me lo dedica a mí, con todo el cariño. A ti también, el tuyo está dedicado, no sé Yo si lo lo sé, viste. sí, claro. Pues otro. Claro que sí. La historia 8 de la mía. Bueno, este se lo dedicamos. Más curioso.